Historia. Origen del hombre. Domesticación de las plantas. Origen de la agricultura. Muy bien. Como vimos en el capítulo anterior, habíamos visto la evolución de nuestra especie o de nuestro ancestro y cómo fue avanzando desde Sudáfrica hasta hacerse presente en todos los continentes, ¿sí?, del llamado viejo continente. Y gracias, ¿sí?, a los puentes glaciares se llegó a poblar la América. Hasta ahí todo seguía como lo habíamos estado revisando. Eran nómadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguían cazando y era imprescindible tener cerca rebaños o animales que pudieran cazar para alimentarse, ¿sí? Eso es lo que significa nómada, que va de un lugar a otro. Y eso fue lo que ocurrió durante todo este periodo hasta lograr, ¿sí?, el poblamiento de todos los continentes en su mayoría. Pero no fue hasta un hecho fortuito, ¿sí?, que se da gracias a que alguna persona, ¿sí?, después de haber degustado alguna fruta, algún alimento, dejara caer la semilla. Y esa semilla, ¿sí?, con el paso del tiempo, empezó a crecer, ¿sí? Recordarán que se fue dando de tal manera que en el mismo lugar donde se había depositado, había caído esa semilla, se había obtenido, ¿sí?, una planta la cual era comestible. Así fue como se descubre, ¿sí?, este proceso, lo que llevó al ser humano a implementar ante el ensayo y error, encontrar la manera en poder domesticar las plantas. Y fue así que se fue propiciando por todas las partes donde el ser humano estaba los procesos, ¿sí?, y el mejoramiento de la agricultura, ¿sí? De hecho, esto vino a cambiar totalmente la forma de vivir del ser humano. De hecho, hubo regiones específicas donde era más propicio esta nueva ciencia llamada agricultura. Por ejemplo, en África, que para las civilizaciones que vinieron después se les llamó el granero de el mundo. ¿Por qué? Porque aquí se cosechaba la gran parte de grano que alimentaba a grandes imperios, que iremos conociendo más adelante. Pero bien, esto trajo como consecuencia una transformación en el modo de vida, ¿sí?, y de percepción que tenía el ser humano hasta el momento. ¿Por qué? Recordemos que después de poblar América, los primeros pobladores que llegaron a nuestro país se fueron instalando en distintas regiones que las fuimos conociendo. En el norte, Aridoamérica, por su terreno poco fértil y su clima extremoso, ¿sí?, pocos fueron los grupos que aquí pudieron realizar, ¿sí?, el proceso de la agricultura. En Oasis América, una región donde más o menos se tenía en algunas temporadas ciertas características para lograr que se producieran las plantas y domesticarlas, ¿sí?, se asentaron otro tanto de grupos de primeros pobladores de América.
Pero la región más fértil, ¿sí?, va a ser la de Mesoamérica. Aquí va a ser donde se va a empezar a desarrollar distintas culturas y todo gracias al aprovechamiento de los ríos, ¿sí?, y de las tierras fértiles. ¿Qué ocurrió? Que el ser humano, ¿sí?, al entrar a este proceso de domesticación de plantas y dar origen a la agricultura, se volvió sedentario. ¿Qué significa? Que ya se estableció en un solo lugar para realizar sus actividades. Y esto transformó radicalmente la forma en que hasta el momento convivían, viajaban y tenían su estructura de organización estos ancestros. De hecho, va a dar origen a ciertas culturas o civilizaciones. Fíjense bien. Bien, ¿cuál fue esa primera transformación? Bueno, para que se diera este proceso de domesticación de plantas, lo primero que necesitaron o lo primero que empezaron a buscar estos pobladores y primeros agricultores fue un lugar fértil, ¿sí?, y sobre todo que tuviera cauces de ríos. ¿Por qué? Porque era importante el estar constantemente regando estas plantas. Posterior a eso, fueron generando, ¿sí?, sus primeros sistemas de cultivo. Estos sistemas, ¿sí?, fueron especializándose como fueron avanzando y entendiendo estos procesos para cultivar. Se fijaron en las estaciones, en qué épocas eran más propicias y sobre todo si los granos que ellos usaban eran los correctos. En un principio, en la Mesoamérica, se ocupó mucho el maíz, frijol, chile y calabaza, que eran las plantas, digamos, autóctonas, es decir, que eran originarias de el lugar. Posterior a eso, durante el proceso, también al volverse sedentario, lo que significa que ya iban a tener un lugar fijo donde vivir, ¿sí?, los asentamientos humanos dejaron de estar en cuevas, ¿sí?, y pasaron a estar cerca de los lugares de siembra. ¿Para qué? Para estar al pendiente de cuidarlos y que los animales no fuesen a comerse lo que estaban cosechando, ¿sí? Ya había una especialización en el uso del fuego. Ya era más común su uso y lo empezaban a implementar también para la autodefensa, incluso para curtir las pieles. ¿Por qué? Porque el proceso de caza, ¿sí?, siguió dándose, pero ahora ya era un complemento a la agricultura. Pero ¿qué pasa en la vida de estas primeras comunidades que deciden asentarse en un lugar? Cambió su estructura, ¿sí? Así es. Empezó, ¿sí?, un proceso en el cual ya empezaban a estructurar la forma en que se relacionaban. Lo primero que se da, ¿sí?, es que al estar conviviendo generaron un lenguaje. ¿Por qué? Pues era importante comunicarse los unos con los otros, ¿sí?, para realizar todas esas actividades. Este proceso de generar un lenguaje, domesticar las plantas que dio origen a la agricultura, cierra el capítulo de la prehistoria, ¿sí? La prehistoria va a ser todo lo que acontece hasta el poblamiento de América y culmina con el desarrollo del lenguaje de estas comunidades o de nuestros ancestros, ¿sí? Posterior a eso,
vamos a encontrar que ya dentro de su estructura se va a hacer más compleja. Así es. ¿Por qué se va a hacer más compleja? Bien, ya va a haber roles, ¿sí? Vamos a tener un líder, que es el que va a tomar decisiones por toda la comunidad, un guía espiritual y también el curandero, quien es el que más se acerca y empieza a formar ideas sobre fenómenos y dar las explicaciones y sobre todo a experimentar con plantas para la curación de la comunidad. El cazador, ¿sí?, que sigue ejecutando su función de seguir cazando ciertos animales para obtener la carne que necesitan. Pero no solo eso, también pasa a ser un protector de esta comunidad. ¿Por qué? Porque también va a haber otras comunidades que a su vez quieran estos terrenos fértiles que alguien ya obtiene. Y en muchos casos se dieron peleas por obtener estos territorios. ¿Sí? Y por último, la figura del agricultor, que empieza a hacerse más presente en estas comunidades. ¿Por qué? Porque él es quien conoce, ¿sí?, los procesos, las estaciones y los lugares fortuitos para desarrollar la agricultura. Este proceso llevó muchos años y también trajo consigo otras cosas. Otras comunidades, al igual que esta, que se asentaron en otros lados, a lo mejor no sembraban maíz, tal vez sembraban otro tipo, ¿sí?, de planta que les podía ser útil para crear, ¿sí?, cestas o cosas que se necesitaran para el uso cotidiano, ¿sí? Tal vez también otros también cazaban, pero los animales que estaban en su región daban otro tipo de carne, o las pieles que ellos usaban, ¿sí?, podían ayudar a vestirse. También incluso los huesos tallados podían ser intercambiados. Y así fue como estas comunidades fueron intercambiando sus productos con otros, ¿sí? Claro, viendo que les convenían esos intercambios, ¿sí? Este proceso que vino junto con el desarrollo de la agricultura se le va a conocer como los inicios del comercio. Así es, el intercambio de productos, ¿sí?, con otras comunidades asentadas del mismo modo que esta, generó los inicios del comercio. Un intercambio de productos. Recuerden, no había monedas como ahora, no existía ese concepto, por lo tanto usaban algo que se llamaba el trueque. ¿Qué es esto que les acabo de explicar? El intercambio de algún producto por otro que yo no tuviera y me fuera necesario. Obvio, en estos intercambios participaba el líder, ¿sí?, y en algunos casos los que fungían como protectores y el agricultor, para tratar de llegar a un acuerdo donde les conveniera a ambos ese intercambio de productos. Bien, este proceso, ¿sí?, sin más, va a ser el que dé origen a las civilizaciones antiguas. Un proceso que llevará a generar las sociedades que conocemos. Bien, hasta aquí este capítulo. Espero en el siguiente seguirles platicando más de esto.